Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este nuevo día en el cual podemos seguir meditando en las Escrituras. Hoy comenzaremos a leer un nuevo libro, un libro que quizás muchos estaban esperando, el libro de Job, y vamos a comenzar los capítulos 1, 2 y 3. Pero lo primero que quiero hacer el día de hoy es animarlo a que vea los videos de apoyo que también compartimos, tanto el panorama que nos presenta de forma muy dinámica este video cortito de Biblia Project, como el comentario que hace el pastor Salvador Gómez en el cual busca hacer un panorama del libro completo. Tenemos que entender que este es un libro que no es igual a lo que veníamos leyendo. Hay diálogos que nos reflejan lo dicho por los participantes de la historia y que si bien a la luz de nuestra razón podríamos incluso estar de acuerdo con ellos, veremos que estos no tienen la razón, por lo tanto debemos entender muy bien el contexto de lo que estamos leyendo. Y estos videos, tanto el del pastor Salvador Gómez como el de Biblia Project, nos entregan mucha luz y debemos dar gracias al Señor por ellos, así que les animo a poder verlos antes de comenzar la meditación al respecto de este libro. A contar de hoy, la dinámica de los videos será distinta quizás a lo que veníamos haciendo. Esto es porque esta es una lectura muy diferente a la que veníamos también leyendo. Hasta el día de ayer, con la lectura del libro de Esther, terminamos de leer los libros considerados como históricos, donde cada capítulo menciona algún detalle que ocurrió y que narraba los hechos dentro de una porción del tiempo en la historia, y es por eso que son llamados libros históricos. En cambio, a contar de hoy, nosotros pasaremos a leer lo que son llamados poéticos o sapienciales, los cuales están compuestos por los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El canon católico agrega a estos libros sapienciales o poéticos los libros llamados Sabiduría y Eclesiástico. La dinámica de los videos, por lo tanto, va a ser un poquito distinta a la que veníamos viendo con los libros históricos. Una de las primeras cosas importantes, por ejemplo, que debemos recordar es que en estos versículos no debemos en ningún caso aislarlos de su contexto. Esto lo hacemos en todas las escrituras, pero acá lo veremos de una forma mucho más clara y definida. Por ejemplo, el relato nos cuenta que estos personajes que aparecen como amigos de Job en la historia dicen muchas cosas, y esto no significa que lo que ellos dicen sea una verdad divina. Es simplemente lo que dijeron. Y por ejemplo, los tres amigos de Job, es prácticamente durante todo el relato dicen cosas, pero al final de este libro veremos que Dios dice que estos hablaron sobre él lo que no era verdad o lo que no era recto, mostrándonos así finalmente que lo que estos podían decir simplemente tenía que ver con su opinión y que no es una verdad divina, pero esto lo podemos afirmar una vez que leemos el último capítulo del libro. También quiero recordarles que mire el libro de Job como un libro que debe animarle a mirar a Dios y sus atributos implícitos que nos deja el relato. Esto porque hay mucha gente que a veces viven atemorizados pensando en qué momento de la vida empezarán a pasarle las mismas cosas que le pasaron a Job. Y así viven en una ansiedad, en un temor permanente de cosas que eso debemos recordar que el objetivo del libro es mostrarnos a Dios, mostrar sus atributos. Así que recuerde tener esto en mente mientras lee. También quiero decirles que hoy es que debemos partir con un total convencimiento respecto a la veracidad del relato, así como toda la Biblia, pero en especial este relato porque hay mucha, entre comillas, desinformación que trata de llevar este relato a un nivel de como un mito más que algo histórico. Y esto yo lo quiero convencer por medio de la propia palabra de Dios. Lo primero es que el nombre de Job lo utiliza el profeta Ezequiel, eh, lo podemos ver en su libro, en el capítulo 14. Es un relato en el cual el profeta llama a la condenación de la idolatría que había en los corazones de los israelitas. Es un relato muy interesante, ya que Dios habla a través de Ezequiel y lleva el nombre de Job junto con el nombre de Noé y de Daniel. Estos tres nombres los destaca como justos, ya que nos dice que si un país pecara contra él y él le destruyera a ese país, estos tres y su justicia podría salvarlos, pero solo a ellos, ni siquiera sus hijos se podrían salvar. Pero esto es un antecedente, no me quiero desviar del tema, no quiero ir a explicar eso, simplemente le quiero hacer ver que es el Señor hablando por la boca del profeta y es Él quien nos confirma la existencia de Job,
un hombre que no era israelita, pero que sí era un varón íntegro, temeroso y apartado del mal, o justo, como lo declara en este libro. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también es citado en el Nuevo Testamento. Usted en la carta de Santiago puede ver en el capítulo 5, versículo 11, que nos exhorta a ser pacientes respecto a la venida de nuestro Señor y usa a Job como un ejemplo de paciencia. Por lo tanto, la misma palabra de Dios nos confirma la veracidad de que leeremos, veracidad de lo que leeremos hoy y prácticamente hasta fin de mes en el libro de Job. La historia de Job, especialmente por su edad, se establece en los tiempos patriarcales, siendo uno de los libros más antiguos que existen, estableciéndolo en la misma época del Génesis. Nosotros comenzaremos, eh, perdón, se conectó el micrófono, ahí sí. Comenzaremos con la descripción de Job, que según la versión que usted lea podrá ver que es un hombre justo, perfecto, intachable, veraz, recto, honrado, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal o apartado de toda mala obra. Así que recuerda esto, Job era intachable, íntegro y temeroso de Dios, estaba apartado del mal, era un hombre virtuoso. Este no solamente proveía el bien material para su familia, sino que también proveía un bien espiritual. Este servía fielmente como un sacerdote del hogar y oraba constantemente por los suyos. Nos habla de que también era un hombre muy rico, el más grande de los hijos del Oriente, así lo destacan las escrituras, y Dios había hecho una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tenía, y no solo eso, sino que Dios había bendecido el trabajo de sus manos, aumentando en gran manera sus posesiones. El profeta es bueno quizás para nuestra lectura recordar lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, los versículos 8 y 9 declaran así, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y acá creo que en este libro, en el libro de Job, queda bien demostrado cómo esto es verdad, cómo esto ocurre, y definitivamente los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. No solamente lo veremos en los personajes que nos cuenta el relato, que sus declaraciones, sino que nosotros mismos, mientras estamos leyendo, veremos cómo nuestra razón acusa muchas veces una forma tan limitada en la comprensión de los eventos que vamos a leer que esto que acabo de citar del profeta Isaías, veremos cómo se hace verdad. Creo que una de las principales enseñanzas que podemos observar en estos capítulos que leeremos hoy es cómo Dios gobierna sobre todas las cosas y nada ocurre sin su beneplácito, absolutamente nada. También veremos claramente lo que Satanás haría con toda la humanidad si éste pudiera. No se anda con medias tintas, cada vez que puede siempre hará todo el daño posible y que esté a su alcance, pero más grande es el amor de Dios por nosotros y su protección para con nosotros. Más aún, nosotros hoy día contamos con Cristo nuestro Señor. No debemos olvidar nunca lo que dice Pablo en Romanos 8, versículos 37 al 39. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bueno recordar estas promesas constantemente y hacerlas parte de nuestra vida en nuestro andar diario. El leer en estos capítulos que Satanás debía pedir autorización a Dios no nos debería sorprender tanto más que el relato de los endemoniados gadarenos que nosotros leemos al final del capítulo 8 en Mateo, donde estos demonios le decían a Jesús, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, y le rogaban que se los iba a echar, lo hiciera hacia la piara de cerdos. Y Jesús simplemente le respondió, id. Y estos fueron a la piara de cerdos. Esto nos muestra la autoridad de nuestro Señor, tanto sobre el bien como sobre el mal. Job tiene palabras maravillosas frente al dolor y que son muy conocidas y que también las debemos recordar. Por ejemplo, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O también veremos que cuando responde a su mujer que le animaba a maldecir a Dios, este le dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Así que son versículos maravillosos que nos deben alimentar, que deben elevar nuestra fe. Eh, También si a esto sumamos que una vez comunicadas todas las desgracias, después dice que el relato que este rapó su cabeza, rasgó su manto y se postró en tierra y adoró, dice. Así que creo que por eso al terminar el capítulo 1, el último versículo dice que sobre todas estas cosas Job no pecó ni culpó a Dios. Así que hermano y hermana, en su meditación y estudio, recuerde que este libro revela de forma muy clara los atributos de Dios. Nosotros podemos ver su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia, ver cómo Dios nos protege como un Padre amoroso. Y estos son solo algunos de los atributos que usted podrá observar. También veremos en este libro las grandes y abismantes diferencias entre Dios y Satanás. A modo solamente de ejemplo, vemos cómo Dios en su omnisciencia conoce muy bien el corazón de Job y lo que va a ocurrir con este ante los hechos que van a pasar. En cambio, Satanás solo puede proyectar lo que ocurrirá según lo que ve y lo que piensa. Este pensaba que una vez que le quitara todo a Job, este maldecería a Dios, pero Job sabía que pero Dios sabía que esto no ocurriría. También nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Sin embargo, acá vemos cómo Satanás debe recorrer la tierra y andar por ella para saber lo que ocurre en ella, mostrándonos que en ningún caso es omnipresente. Así que hermano y hermana, te animo a continuar con tu meditación diaria de las Escrituras. Mi oración es que en esta lectura especial del libro de Job, tú puedas aumentar tu fe y tu confianza en Dios.